This conference will now be recorded. Adelante, mi hermano Eduardo, gloria a Dios. Sí, mi hermano, me gustaría que mi hermano me leyera nuevamente 1 Corintios 1:25 al verso 29, por favor. Amén, mi hermano. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, versículo 25 al 29. Amén. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Dios agarró gente humilde y siempre lo ha agarrado así. Mire, Cristo fue a la orilla de la mar y agarró pescadores, ¿verdad? Dios se fue a los humildes. De ahí quiso surgir la sabiduría y el conocimiento de Dios, de gente humilde, no gente arrogante ni pretenciosa. Los hermanos, los que mantenían la fidelidad de Cristo, era gente humilde, mi hermano. Era gente humilde que estaba dispuesta a pagar con su vida y mantener su fidelidad con el Señor. Es lo que nos enseña la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Aún Dios agarró la humildad de gente rica, no digo que no, pero de ahí existía más humildad, sencillez, para que nadie tuviera una jactancia de lo que hacía, pues todo venía de Dios y Dios de ahí nos eligió. ¿Por qué, hermano? Porque cuando se sufre, se mantiene más la lealtad a Cristo. Y le voy a decir, es un gran consuelo saber que Cristo lo sabe. ¿Me entiende, mi hermano? Es un gran consuelo saber que Cristo lo sabe y comparte con ellos su aflicción. Cristo comparte con nosotros su aflicción y es algo glorioso saber que Cristo sabe y nos conforta cuando estamos afligidos. Y eso es algo bien importante. Miren lo que dice Filipenses 1:29. Amén. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezquéis por Él. Que perecéis por Él. Padezcáis por Él, ajá. Uh-huh. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. No se trata solo de creer, sino también de padecer por Él, ¿verdad? Por eso Dios nos comparte su aflicción y somos participantes de esa aflicción. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto es parte de que tenemos que pasar. El evangelio no vino para caminar en un lecho de rosas o no, nada por el estilo. Todo creyente debe de entender que venir a Cristo va a sufrir persecución, va a pasar por tribulaciones, por angustias. Todo que viene a Cristo debe de entender que no se trata de creer, porque a veces la creencia humana se convierte religiosa y se desbarata o se desvanece cuando viene la aflicción. ¿Cuánta gente no oye la palabra de Dios con gozo, verdad? Dice el Señor que la reciben con gozo, pero a la hora de la prueba, hacen infructuosa la palabra porque no pueden sufrir por la palabra. ¿Qué pasa en los últimos tiempos? En los últimos tiempos la gente no querrá sufrir la palabra y por eso se amontonarán maestros que hablarán conforme a sus concupiscencias y ahí sí se amontona la gente, ¿verdad? Ahí sí se amontona porque la palabra de Dios no la pueden comer, no la pueden llevar, es muy dura porque no va conforme a la carne. Por eso quieren mantener una religiosidad, una creencia piadosa,
¿verdad? Pero a la hora de sufrir por la palabra no lo quieren, no quieren no quieren sufrir persecución, porque el diablo, hermanos, va a perseguir a gente que ama la palabra de Dios. El diablo va a perseguir a gente que predica la palabra de Dios. Va a venir la persecución para el hombre serio, no para el hombre que no es serio. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué tanto problemas pasa uno? Yo miro tantos ministerios que sus iglesias y muy bonito y todo, y una alegría, y yo digo, santo Dios, ¿y qué pasa conmigo, no? Pero a veces Dios sabe, mi hermano, Dios sabe que esto no es solamente de creencia, también es de participar de la aflicción de Cristo, y Dios nos está haciendo partícipes de esa persecución, y por eso debemos darle gloria a Dios cuando seamos perseguidos por su causa. Es lo que estamos nosotros entendiendo de la iglesia de Esmirna, porque fíjese, cuando Dios le habla, cuando Juan escribe la iglesia de Esmirna, pues Esmirna todavía no habla del periodo de las tribulaciones que va a pasar, como que le está advirtiendo, ¿verdad? Como que la palabra de Dios nos advierte, nos insta, nos prepara antes de tiempo, nos está diciendo, estate listo, porque si tienes que pasar por angustia, por eso dice más adelantito que algunos, ¿verdad? Algunos quedarán en la cárcel y serán afligidos. ¿Qué significa? Que es como una advertencia, pero también nos da a nosotros una preparación para estar listos mentalmente y saber que Él está al pendiente, Él sabe por dónde vamos a pasar y no vamos a estar solos. Por eso no se trata de la creencia, sino también ser participante de esa aflicción de Cristo. Y todos debemos saber eso. Y yo creo que ustedes sí lo saben porque tienen ya la madurez de entender que todo lo que viene, toda aflicción y persecución, todo el padecimiento se viene porque es necesario. Es necesario, mis hermanos. Y más lo que se va a aproximar para este año 22, también va a ser necesario esta persecución, pero vamos a estar listos porque Dios ya nos está avisando. Así como Juan escribe a la iglesia de Esmirna, le avisa con anticipación, con la palabra de Dios, lo que va a pasar, la prueba. Pero bueno, no debe de asustarse eso. Gracias, mi hermano José. Gloria al Señor Jesucristo. Pero bueno, todos es necesario bajo esta angustia. Miren lo que dice Isaías 63:9. Amén. En toda angustia de ellos, él fue angustiado el ángel de su faz, de los salvos, su amor, su clemencia, los redimió, los trajo y los levantó de todos los días de la antigüedad. Amén. Fíjese, gracias, mi hermana. Dice, Cristo se afligió, padeció, se angustió por nosotros, por nosotros. Por nosotros Él pagó el precio de toda angustia, de toda persecución. Pero en este reino de Cristo que vino a darnos, hermano, también hay que tributar, como al principio estuvimos hablando, como el apóstol Juan lo dice, yo, vuestro hermano, partícipe de las aflicciones de Cristo, ¿verdad? También estamos tributando aflicción, somos partícipes de esa aflicción. Él padeció, él fue angustiado, como leyó nuestra hermana, en todas las angustias de ellos, él fue angustiado. En todas las angustias de ellos, él siente, él sabe, porque él está con nosotros y él también no crea, él siente lo que está pasando, a grado de que Dios tiene presente como nuestra angustia, como también a los que nos angustian, ¿no? No se queda a un lado, porque somos la niña de sus ojos, nos ama mucho el Señor. Y bueno, y cuando padecemos, Él también padece con nosotros a la luz de la palabra del Señor. Es una participación muy bonita, ¿verdad, hermano? Cuando usted sufre, todos tenemos que sufrir. No todos tenemos que sufrir, todos tenemos que, si estamos unidos en el Espíritu, sentimos. Si uno se goza, pues todos nos gozamos. Si uno se angustia, pues todos nos angustiamos. Ese es el amor que nos une, que nos hace amarnos los unos a los otros, sintiendo una misma cosa. Qué glorioso es esto. Y así es como Cristo se angustió por nosotros. Alabado sea su santo nombre. Glorioso Cristo Jesús. Pero bueno, aleluya. Usted dele gloria a Dios y reciba esta palabra. Amén.
a veces, pues, como dije, tenemos que atributar aflicciones por causa de Cristo y su reino, aquí en este mundo. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido y vosotros también venceréis. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, le hablo en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, ¿sabe cuál es, hermano? Le voy a decir cuál es. Nuestro lenguaje es, hermano, usted y yo ya no somos de este mundo. Fíjese, ¿usted me entiende mi lenguaje? Amén. Amén, Ya amén. ¿verdad? No somos ya de este mundo. Póngase en su mente, ya lo sabe, ya hágase, ya habitúese que este no es su mundo, esta no es su tierra. Usted tiene un mundo distinto, su casa no está en este mundo, está allá a los lados del Aquilón, allá donde el diablo ambicionó y quiso tomar su reino. Nosotros ya no somos de este mundo, mi hermano, y por ello tenemos que sufrir persecución. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así es que esa es una forma espiritualmente que el Espíritu de Dios nos habla a nuestro corazón. Tenemos que entender eso y tenemos que llevar este evangelio, aunque se transforme en angustia. Tenemos que llevar este evangelio en nuestro corazón, aunque lleve angustia, porque ya no somos de este mundo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, del verso 23 al verso 24. Amén. Si en verdad permaneces fundados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Ya hasta el verso 24, ¿verdad? Bueno, mire el lenguaje que estamos hablando. El lenguaje que tenemos que llevar el evangelio que transforma, el evangelio que aunque tengamos que llevarlo por angustia o por carga, tenemos que llevar porque es el trabajo que tenemos nosotros, es la visión que tenemos, es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, porque este evangelio, hermano, trae salvación a todos los hombres. Por eso el apóstol Pablo, él decía, no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? No se avergonzaba del evangelio, él predicaba su evangelio, él sufría el evangelio, porque sabía que era las buenas nuevas de Dios y eres el poder de lo alto que tenemos que llevar sobre la tierra. Y bueno, todo eso se requiere, sí, se requiere llevarlo y padecer, se requiere sufrir y angustia, sí. Yo creo que esa es la parte que muy poco se habla, ¿verdad? Muy poco se habla y por eso muchos, mis hermanos, naufragian en su fe y se caen porque no les habían enseñado que estamos en guerra. No les habían dicho con ejemplo y con testimonio que se padece por el evangelio, se padece y se sufre por llevar el evangelio de Cristo. Y todos los que hemos entendido, pues viene la aflicción, viene la persecución y dice usted, bueno, gloria al Señor, el Señor está conmigo y Dios me va a sacar de esta, ¿verdad? La aflicción, la persecución no viene para destruirlo, no viene para fortalecerlo, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Por eso todo esto, toda esta enseñanza sobre la iglesia de Esmirna debe de enseñarnos, hermanos, para que nosotros mantengamos nuestra esperanza en el Señor, aunque estemos en medio de angustias, aunque nos llueva sobre mojado, como dicen, ¿no? Tenemos que entender esta parte, pero lo glorioso es que no estamos solos. No estamos solos. Gloria a su santo y bendito nombre. Aleluya. Gloria Amén, al Señor. hermano. Me Aleluya. faltó uno, perdón, me faltó el Sí, 24, déjenlo leo. Amén. Sí. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén, hermano. Gracias, ya ve, ese era
Le faltó lo más importante. Bueno, todo eso es bonito, hermano. Así es que, sí, mi hermano, sí, todo esto es una aflicción, y más lo sienten los que lo llevan, los que lo padecen. A veces nos quedamos en términos, aflicción, angustia, persecución, pero cuando se vive es muy distinto, ¿no? Es muy distinto y es cuando revive en usted o revive la fe que tiene en la esperanza o naufragia o se ahoga o se retira o no puede cargar con esto. Bueno, cuántas cosas no suceden, ¿verdad? Cuando estamos siendo perseguidos. De otra manera, pues nomás queda en un lenguaje, en un vocablo de decir angustia, persecución, pero mientras no la suframos, no vamos a entender estos vocablos bíblicos. Pero bueno, eso es parte cuando sucede. Por eso estamos hablando de la iglesia de Esmirna. Estamos hablando cuando Juan el apóstol le escribe a una iglesia que aún todavía no entra en la persecución, pero le está preparando, le está alistando para que sepa lo que va a pasar y lo que va a padecer. Pero también le da confianza de que no va a estar sola. Dios va a estar con ella, con su iglesia, en todo el tiempo. Él va a estar con ella. Así dice nuestro versículo. Gloria al Señor Jesucristo. Dios conoce nuestra tribulación. Amén. Él conoce nuestras obras y nuestra pobreza. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, en nuestro tiempo tal vez han desaparecido las hogueras de la Inquisición, las fieras de los circos romanos, pero no crean, mi hermano, se ha soltado, ¿verdad? Por medio de la tecnología, de la ciencia, se ha soltado una ensarta de demonios, de homosexualidad, de lesbianismo, de demonios de depresión, de drogas, de plagas. Y cada día va a aumentar y va a ser tan terrible la persecución en los últimos tiempos, y especialmente cuando aparezca el anticristo. O sea, mis hermanos, todo esto y lo que se proviene y lo que viene, pues Dios nos quiere preparar espiritualmente, nos quiere preparar y quiere darnos la confianza de que Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros. Gloria al Señor Jesús, para que nosotros no tengamos temor alguno, ¿ok? No tengamos temor alguno, porque Él va a estar en nuestra angustia y en nuestra persecución nos va a guardar. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso hay un consuelo. Por eso la Biblia dice, porque consuela al Señor, mis hermanos. Hay un consuelo maravilloso a la iglesia de Esmirna y también a la Esmirna a través de los tiempos. ¿Qué le dice el Señor? Pero tú eres rica. Tú eres rica. Alguien prepáreme Apocalipsis 3:17, ¿ok? Alguien prepáreme Apocalipsis 3:17. Dios nos está consolando, o Dios consuela a la iglesia de Esmirna con esa maravillosa frase. Y es una frase que todos lo quisiéramos que nos dijeran, ¿verdad? Pero ¿sabe cuánto es tan maravillosa y tan consolable? Cuando padecemos, cuando estamos siendo perseguidos, mis hermanos, cuando estamos siendo angustiados. Mire qué levantó tan glorioso, ¿verdad? Qué tan dirá para el mundo que somos una gente derrotado, gente lo que sea. El mundo, ¿qué nos dirá? Aún el mundo religioso, ¿verdad? Que no son prósperos como ellos lo son, etcétera. Pero no, hermanos, esta frase da mucho aliento cuando el Señor nos mira ricos en el Señor, ricos en el Señor. El medio de donde estamos padeciendo, nuestra fe no se ha quitado, nuestra fe no se ha ido, nuestra fe se mantiene fiel con el Señor Jesucristo. Aunque nos miren solos, hermano, aunque no nos miren con éxito ni con nada, hermano, Dios nos mira como miraba la iglesia de Esmirna, una iglesia rica, porque había fe, había fidelidad, había compromiso, había entrega, había el amor, el primer amor, gloria al Señor, donde Jesucristo era la esencia de su amor íntimo y personal. Gloria a Dios por ello.
Por eso esta iglesia, pues, la iglesia de Esmirna, vemos una iglesia pobre pero rica, o hablando del reverso, ¿verdad? El reverso completo, hablando de la iglesia de la Odisea. Mire, en Apocalipsis 3:17, alguien Amén. que me lo lea. Amén. Amén. ¿Quién lo va a leer o puedo? Léalo usted, mi hermana. Usted abrió Amén. su micrófono. Amén. Sí, está bien. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hasta ahí. Gracias. Hasta ahí, mi hermana Paula. Gracias. Fíjense cuántas palabras, parecían que hasta le faltaban más palabras al Señor cuando hablaba a la iglesia de la Odisea. Fíjense qué contrario y qué adverso a la iglesia de Esmirna. ¿Eh? Fíjense nada más, usted se va a Esmirna y dice, pues unos cuantos hermanitos ahí, pobrecitos y todo. Y usted se va a la Odisea, imagínese, está hablando a congregaciones, megacongregaciones y de números y de iglesias y que no tienen necesidad, pero Dios las miraba tan pobres, tan miserables. Pero a la iglesia de Esmirna, ninguna queja, ningún reproche. Gloria al Señor Jesucristo. Que Dios no nos mire, que Dios no tenga ningún reproche, hermano, para nosotros. Que el Señor no tenga ninguna queja. Que Dios nos diga, tú eres rico, no te preocupes. Si no tienes nada, no te preocupes, mi siervo, tú eres rico. Yo sé que padeces por mí, te afligen por mí, te angustian por mí, pero tú eres rico. Aleluya. Tú eres, aleluya. Gloria al Señor. Qué palabra tan confortable, ¿no, mis hermanos? Gloria al Señor. ¿Para qué queremos reconocimientos y tantas cosas en este mundo? Bien dijo Jesús unas palabras que yo las tengo muy presentes y se las voy a compartir. ¿Saben cuáles palabras? Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Amén. Gloria al Señor. Así es que, ¿para qué opulencia? ¿Para qué reconocimientos y todas esas cosas, mis hermanos? Mejor la gloria de Dios. Amén. 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 Aleluya. Bueno, los hombres juzgan por el exterior. Eso es el gran problema de las instituciones. Ellos juzgan por lo exterior. Había un jovencito que yo influí en él mucho en su vida y ahorita es un pastor y es un cantante, músico. Tiene una iglesia pues grandecita allá y me miró en un sepelio de un siervo que se partió con el Señor, ¿no? Y me miró, dijo, ¿y usted, hermano? Dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha prosperado? Y mire cómo el Señor a mí me ha bendecido, y ¿verdad? Y bueno, pues su suegro le pasó la iglesia, un hermano se casó con una hija de un gran predicador y le pasó su iglesia. Y yo dije, mi hermano, pues la prosperidad no se mira en la gente, ni en lo que tienes, sino lo que tienes de Dios. No te vayas por la apariencia, no juzgues a un siervo de Dios porque las cosas no te va a ir bien. Ten mucho cuidado cuando hables de un siervo de Dios. Y menos cuando lo juzgas, que mira que no tiene nada. Mire, Pablo dice, no teniendo nada y poseyéndolo todo, ¿verdad? Pues no saben discernir la prosperidad de Dios. Y bueno, mis hermanos, mucha gente juzga por eso, por lo exterior. Dirán tal vez pobres cristianos de Esmirna, ¿verdad? Pero no, Cristo, mi hermano, escuche bien, Cristo penetra en la realidad del interior. Y Él mira en el interior las riquezas que hay en estos pobres perseguidos, la riqueza que hay en estos pobres afligidos. Allí Dios mira la riqueza de estos pobres fieles de Cristo y les dice, vosotros sois ricos, gloria al Señor.
Jesús conoce bien a sus hijos que están angustiados. Y escuche mi hermano, Jesús conoce bien no solamente la bondad de sus amigos, sino también la maldad de sus enemigos. ¿Me entienden? Ya voy a terminar para no cansarlo. Bueno, los judíos que los perseguían querían justificar su celo por sus leyes de Moisés, pero en realidad, pasando un poquito más a la estrofa donde estamos leyendo, en realidad eran sinagogas de Satanás, que el Señor los reprenda, ¿verdad? Que judío, ya sabe, la expresión judío es el que adora a Dios. Amén. Sin embargo, pues ellos, el celo religioso, la persecución religiosa, gente que se quería apoyar en sus líderes, en los líderes del pasado, pero sus obras eran del diablo, hermano, ¿verdad? No podemos juzgar o acusar porque esas son obras del diablo. Gloria al Señor, tengamos mucho cuidado. Cristo miraba esos murmuradores, esos chismosos, esos quejumbrosos, todo ese tipo. Dios miraba que no venía de Dios. Lo que hablaban, aunque fuera verdad, no venía de Dios. Eran impulsados, ¿no? Eran impulsados por Satanás. Por eso Cristo los miraba como sinagogas de Satanás, como botes de basura del diablo, como templos del diablo, como cuerpos del diablo usados por el diablo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso estos judíos, hermano, hay que tener cuidado con estos judíos. Estos judíos son los perseguidores de la iglesia. San Pablo explica sobre los verdaderos judíos un poco, voy a hacer un poquito sobre los judíos, ¿no? No todos, pero algunos. En este caso, la iglesia de Esmirna fue perseguida por gente judía, gente aparentemente de Dios. Mire, dice San Pablo y explica un poquito sobre los judíos, así en largos rasgos voy a hablar un poquito sobre los judíos o Israel, etcétera, ¿no? Mire, vamos a leer, no sé si he dado estos textos de Romanos 9, 6 al 8. A ver, creo que no, ¿a alguien le di Romanos 9, 6 a 8? No, ¿verdad? No di estos textos, creo. Sí, hermano. Déjeme leerlo. Dice Romanos 6 al 9, gloria a Dios. No, Romanos 9, verso 6 al verso 8. No, a mí me dio 9, 6, 9, por eso 9, 6 al 8. Sí. Sí, hermano. mi hermano. Sí, léalo. Gracias a Dios, gloria a Dios, amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes, porque la palabra promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hay que entender una cosa importante. Entiendo yo, hermanos, lo que es el pueblo judío, los que son los israelitas, los que están bajo promesas de Abraham del Antiguo Testamento, pero cuando Dios mira la perversidad, la maldad, la infidelidad, el satanismo, el ocultismo, todas las cosas que Dios mira en secreto, Él dice estas palabras, no porque sean israelitas son israelitas, o judíos son judíos, o si son hijos de Abraham, o son descendencia según la carne de Adán, lo son. No, de ninguna manera, ya ese concepto se quitó, ya ese concepto ya no hace mucho efecto. Después vamos a hablar cuando Dios hace pacto con Israel nuevamente, vamos a verlo en qué concepto lo hace. En su debido momento lo vamos a explicar, pero quiero que entiendan una cosa, a la luz de Dios, y esto no es un desprecio ni nada respecto a Israel, ni a los judíos, porque no todos lo son. Ahí mismo le dice, no todo el que es judío lo es, aunque sea de la carne, ¿verdad?
porque el concepto de Dios lo habla en un aspecto espiritual, como nosotros estamos entendiendo esta palabra que dice Cristo. No todos los que son de Israel son israelitas, no, bajo ese concepto que Dios le dio a Jacob el día que le quitó el nombre y le puso Israel. Eso lo puso bajo ese concepto espiritual. El concepto espiritual es aquel que toca al Dios, aquel que se ensambla en el corazón de Dios, ¿no? Jacob ensambló en el corazón de Dios y ya le quitó el nombre de Jacob, como el que hace, Job significa como el que hace tranza o que mete zancadillas, etcétera, ¿no? Entonces ya le quitó su nombre cuando lo bendijo y le puso Israel, bajo un concepto de Dios, ¿no? Entonces, en cuestión de descendencia según la carne, pues sí, hay muchos israelitas y todo, pero no todos califican bajo ese concepto del corazón de Dios al ponerle a Jacob Israel. ¿Me entienden, mis hermanos, ese aspecto? No es un desprecio que estamos haciendo a todos los judíos, simplemente en convicción espiritual bíblico del corazón de Dios, cuando habla un concepto bajo Israel, lo hizo en un corazón del que adora, que alaba a Dios, en este caso hablando los judíos, ¿no? Entonces, también está basado al concepto de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hay muchos hijos de Dios, pero no todos aquellos están bajo su promesa, no todos aquellos cumplen el deseo de Dios. Y vuelvo a decir que muchos dirán que son hijos de Dios, pero si no cumplen, si no están en el dechado, que es Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro dechado, por eso nosotros seguimos sus pisadas, por eso nosotros tenemos que andar como Cristo anduvo, porque ese es nuestro dechado, eso es lo que cumple y ensambla bajo el título de hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios, no todos son hijos de Dios que cumplen ese principio como un dechado, como hijos de Dios, son hijos que santifican, hijos de nuestro Padre, como es perfecto, nosotros tenemos que mantener esa perfección en ciertos niveles. No se trata simplemente de un nombre o un pronombre, como usted lo quiera llamar. Un hijo de Dios debe mantener su santidad, debe mantener su lealtad, su fidelidad a Cristo. Debe de ser un Cristo, ¿verdad? Debe caminar como Cristo, debe presentar a Cristo. De otra manera, pues, o no ha crecido, ¿verdad? O no ha crecido, es un niño en el evangelio que quiere, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que anda haciendo divisiones, si no ha crecido, es un niño en el evangelio y anda en la carne y quiere andar en el espíritu, pues no, así no es esto, hay que crecer para ganarnos el concepto de hijos de Dios, porque el que es hijo de Dios, como dijo el apóstol Juan, se purifica, ¿verdad? Se purifica como Él es limpio, se purifica porque un día vamos a despertar a su semejanza. Pero bueno, más o menos quisiera darle ese anticipo a lo que vamos después a hablar más adelante de Apocalipsis sobre los israelitas. Por eso Jesús describe a un verdadero israelita. Hay israelitas, pero hay un verdadero israelita, ¿me entiende? Hay hijos de Dios, pero hay un verdadero hijo de Dios que están en santidad y en seriedad con el Señor. ¿Me entienden esa parte? ¿Hay duda en esto, hermano? ¿Alguien dice amén? ¿Me puede decir un amén para confirmarme que me está oyendo? Amén. Ok, cualquier duda todo me dice, ¿ok? Mire, Jesús mismo, le voy a decir, Jesús mismo hace diferencia en ese concepto. Mire, vamos a leer Juan capítulo 1, verso 47. Amén, aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A ver, siga leyendo, hermano, donde diga que hay aquí un verdadero israelita, no sé si está en el 46. Amén. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosa mayores que estas verás. Amén. El 51 dice, y le dijo,
de cierto os digo que aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Yo creo que está en el 46. El 46. 46. Pero lo leyó, ¿no? Ya, pero yo leí del 49 para el, En el 48. del 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Es el 46 de uno de Juan. A ver, el 47. Sí, y el 47 ya lo leímos, que dice, No, yo a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ok. El verso 47, mi hermano, bueno, en el verso 47, el que le dije que le leí, ahí identifica a Natanael como un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Leyó ese versículo o no? Ok, Amén, hermano. ok. Gracias, mi hermano, gracias, mi hermano. Más quise hacerle notar, mis hermanos, la diferencia que Dios hace en los israelitas. Gracias, hermano Francisco. Amén. Jesús describe a un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Fíjese nada más, de toda la de israelitas que usted conoce, Jesús identifica al verdadero. ¿Y cómo se identifica al verdadero? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Frutos, No, mi hermano, la respuesta es: el verdadero israelita es aquel en el cual no hay engaño. Engaño, amén. Eso, Esa es la respuesta. eso lo encontré. Ciertamente hay muchos frutos que identifica, pero quiero darles a entender el concepto que se tiene de un verdadero israelita, ¿ok? El verdadero israelita es aquel que no hay engaño. Posiblemente, mi hermano, es un contraste a Jacob, ¿verdad? Es lo adverso de Jacob. Jacob engañó a su hermano, ¿cierto o no, mi hermano? Engañó a su hermano por la primogenitura. Entonces, bajo ese concepto, el adverso es que el verdadero israelita es aquel del cual no hay engaño. O sea, como que se corta el ombligo, ¿verdad? Como que se corta lo mal que fue de anterioridad de Jacob, y ahora tiene que ser un verdadero israelita donde no haya engaño. Pero bueno, pasando a lo demás, mis hermanos, lo que les estoy hablando es sobre estos judíos, ¿verdad? Que eran sinagogas de Satanás. Eran sinagogas de Satanás, perseguían al pueblo de Dios. Después vamos a ver la muerte de un siervo de Dios, hermano, y hasta violaron el día sábado para agarrar leña y quemarlo. Entonces, yo quiero que entendamos bajo esos conceptos. Los Gálatas también fueron exhortados a caminar conforme a la regla que calificaba para el Israel de Dios. Fíjese, el Israel de Dios, no de todo Israel, sino el Israel de Dios. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 15, verso 16. Y con esto cierro el paréntesis sobre este tema de Israel, porque después vamos a explicar mucho de eso. Amén. Alguien léame Gálatas, o no sé si le di a alguien Gálatas capítulo 6, del verso 15 hasta el verso 16. Amén. Porque en Amén. Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incursión, sino una nueva creación. De todo lo que ande conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. El que ande bajo esta regla, o sea, no vale nada la circuncisión o la incircuncisión o todos esos debates
eclesiásticos que existen. No, eso no vale. No vale si tienes tú toda la verdad, si no andas en la verdad. No vale lo que seas o lo que hayas hecho cuando no está sobre la regla. ¿Entienden, mis hermanos? Sobre el sentido de Dios, sobre el por qué Dios pronunció las palabras. Cuando Dios pronunció unas palabras, en el caso de Jacob que le dijo a Israel, llevaba un concepto profundo de lo que Dios quiso hablarle y ponerle a Israel. Pero si las personas o los descendientes de Israel no mantenían ese bajo sentido del cual Dios pronunciaba y les daba ese título de Israel, pues entonces no servía nada. No eran así, no andaban conforme a esta regla. Gloria al Señor Jesucristo. No sé si me están ustedes entendiendo lo que estoy hablando, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Eso es lo que más importa, lo que más tiene validez. Si no es una nueva criatura, entonces vive en la vieja criatura. Y hermano, la Biblia dice que carne y sangre no entrará al reino de los cielos. No podemos nosotros entrar en los cielos si no nacemos de nuevo. No importa que seamos de descendencia judía, no importa que seamos descendencia de los israelitas, no importa nuestra descendencia que haya hecho, si no nacemos de nuevo, no entramos al reino de los cielos. No importa si hay la circuncisión y si nos hemos concircundado, nada, mi hermano, a nada. La regla es esta: o naces de nuevo o te quedas, no entras al reino de los cielos. Esas fueron las palabras de Jesús, no lo estoy diciendo yo. Así se lo dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que era menester que naciera para que entrara al reino de los cielos. ¿Me entienden esa parte, mis hermanos? Dentro de Cristo, dentro de su gracia, gloria al Señor, en Cristo, nada tiene validez, aunque haya Dios establecido como una regla, como un pacto en la antigüedad. Eso ya no sirve en Cristo. Sino lo que sirve en Cristo es nacer de nuevo, vivir en esa nueva naturaleza. Gloria al Señor Jesús. Espero que me entiendas, si no me pregúntame. Y bueno, esa parte de Israel, judías y todo eso, después lo vamos a tocar. Hay muchos temas sobre eso más adelante, mis hermanos, y vamos a dejarlo un poquito a un lado ya eso y vamos a continuar con nuestro versículo que estamos hablando y para terminarme. Aunque ya dijimos que aunque estos judíos de Esmirna eran religiosos, pues hermanos, tenían los sentidos infestados del diablo. Uno de los mártires que estuve hablando que mataron, que sufrió en Esmirna bajo ese celo equivocado. Fíjense, nada más era un celo equivocado. No entendían el concepto de lo que Dios era y de lo que Dios les ofrecía. Eran judíos, sinagogas de Satanás, que estaban completamente cuidados. Dice la historia que en el año 155 mataron al siervo de Dios Policarpo. Está en la historia. Fíjese, este siervo tan fiel con el Señor, y estos judíos celosos, diabólicos, porque es lo que pasa, hermano, cuando el celo es extremo, no es Dios quien administra el celo de Dios tiene ciencia. ¿Me entienden, mis hermanos? No es para andar juzgando, ni criticando, ni nada por el estilo. No, el celo de Dios tiene ciencia. Si no tiene ciencia, entonces no es un celo de Dios, es un celo diabólico. Gloria al Señor. Vamos a tener que después hablar de eso. Pero bueno, estos judíos estaban equivocados. Estos judíos mataron al siervo Policarpo. Judíos celosos del diablo. Tenían tanta ansiedad por ver muerto a nuestro hermano Policarpo, que quebrantaron el sábado, fíjese, como perros hambrientos, hermano. No les importó ni sus religiones, ni sus conceptos, ni nada. Ellos lo mataron en un salvo, cortaron leña para encenderlo en una hoguera, para matar a nuestro hermano Policarpo. Estos hijos del diablo, sinagogas de Satanás, judíos que se habían unido hasta con los paganos para pedir la muerte al obispo de Policarpo. Fíjense nada más, igualmente como hicieron en el tiempo de Jesús, Pilato y Herodes se unieron en el día de la crucifixión del Salvador, y tiene un parecido al siervo Policarpo. Por eso el Señor lo tiene muy en cuenta del mártir Policarpo en los tiempos del periodo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, representando allá en el año
1155. En el Salmo 155, perdón. Y bueno, mis hermanos, yo sé que está interesante esto, yo no quiero cansarlos. Mire, yo puedo seguir toda la noche si quiere usted. Bueno, es un decir, ¿no? Prolongarme más en mi estudio, pero quiero dejar un tiempo para preguntas. Quiero hacer una pregunta si usted quiere añadir algo. Siempre me gustaría que usted también leyera los versículos de Apocalipsis y si tiene usted una opinión o quiere conversar respecto a eso, pues está abierto. Aquí estamos estudiando todos, ¿verdad? Y estamos estudiando todos y estamos aprendiendo lo que Dios nos está enseñando aquí en el Apocalipsis. Y por el momento, pues ahí se los dejo, ¿verdad? Ahí se los dejo para que después continuemos con el Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Y bueno, le dejo el micrófono a mi hermano quien corresponda. Que Dios les bendiga, mis hermanos.